Hola, queridas mamás lobas. ¿Cuánto tiempo que quiero grabar 2 episodios y no lo consigo? Es algo súper desesperante. Ha sido una mezcla entre que no he tenido tiempo, a veces no estaba de humor. Un día que intenté grabar un episodio hacía un viento extremo y no se oía bien. Y hoy he decidido tomarme el tiempo porque he tenido varias cancelaciones. Y he dicho, venga, pues me voy a grabar un episodio que me apetece un montón, me apetece muchísimo e incluso hoy estoy de bastante buen humor, diría yo, después de un fin de complicado, que los fines para mí siempre son una gran crisis existencial, pero bueno, ese es un tema para otro episodio. Hoy quería hablaros de un tema que me parece súper interesante y que... Bueno, el tema es la culpa materna. No sé si le voy a poner ese título al episodio, no tengo ni la menor idea de qué título le voy a poner. Yo creo que voy a poner algo diferente, tipo la culpa no es de las madres o algo así. Por cierto, ahora estoy pasando por un sitio, a ver, me voy a ir por otro sitio que haya ruido. Creo que voy a ponerle algo del tipo la culpa de todo no es de las madres o algo así. Y es que el otro día, este episodio viene inspirado por mi vecina, porque el otro día me encontré con mi vecina en el ascensor. Yo estaba saliendo del ascensor y ella estaba esperando el ascensor o algo así, no sé, estábamos nosotros en el ascensor en la planta baja, eso es lo que me acuerdo. Yo creo que salí del ascensor y ella quería entrar en el ascensor, eso es. Y nos quedamos ahí hablando, oye, por cierto, más ruido, hoy hay mucho ruido. Y nos quedamos ahí las dos hablando. Y no sé por qué, sí que sé por qué, porque estábamos hablando de viajar con los niños en aviones. Estábamos hablando de viajar con los niños en aviones y salió el tema de la culpabilidad materna. Y yo me puse ahí como a explicarle mi visión del tema y a darle ejemplos y me pareció súper interesante. Porque obviamente las cosas que digo me parecen interesantes, si no, no las diría. Ay, me hace gracia tal cual lo he dicho. Y quería compartirlo también con vosotras. En fin, empiezo por el principio. Entonces estábamos hablando de que era muy difícil volar con los niños o con un bebé en el avión. Y bueno, para ella era más fácil porque sus 2 hijos ya eran más mayores y aparte volaba hasta Argentina, que Argentina pues desde Sao Paulo son 2 horas y media, 2 horas, 3 horas, no es tanto, ¿vale? Y lo que me pasa a mí es que la bebé es más pequeñita, todavía no se le puede poner ninguna pantalla, está andando, quiere corretear un montón y claro, sería un vuelo transatlántico, sería un vuelo que va desde Sao Paulo, que va desde Brasil hasta España o Alemania, porque bueno, el padre de mi hija es de Alemania, ¿no? Entonces sería un vuelo hasta allí. Y yo le decía, es que, nos tiran de todo, no sé cómo salió, pero más o menos esta fue la conversación que yo le dije. Nos tiran de todo, la culpa a las madres, que si les ponemos tablets, que si historias, pero es que luego el mundo no está listo, no está preparado, no está diseñado para los niños y para las madres. Y esto es así, o sea, le dije yo. Y le puse un ejemplo que me parece que se ve todavía mucho más claro. Y es ir con niños o bebés a restaurantes. Entonces, como ya he mencionado creo varias veces en mi podcast, mi hija no es nada tranquila, sino que es un terremoto y está muy bien, es muy bonito, ya la acepto y la quiero tal y como es, pero tiene una logística más complicada, ¿no? Porque no va a ser la típica niña que la voy a poner en el carrito sentada en un restaurante y se va a quedar quieta con un juguetito o mucho rato, ¿no? Entonces, bueno, es un terremoto, es puro nervio. Y aquí en Brasil es muy normal, bom dia, tudo bem? Es muy normal que tarden mucho en servir en un restaurante, es súper normal. En España también, y yo creo que en general en todos los sitios también, pero aquí es como que a veces hay esperas de 1 hora y es demasiado con un bebé. Entonces, pues bueno, esto lo resolvimos en su momento diciendo, oye, ¿podríais servirnos un poquito más rápido? Es que vamos con la niña. Pero creo que ya tendría que de base, un camarero o el restaurante tenerlo en cuenta, que unas personas que están con un niño no pueden estar 1 hora esperando un plato, ¿no? Entonces, bueno, es como demasiado.
En España también hay esferas largas, pero creo que no son tan largas, de 1 hora, vamos, o justo este restaurante está a tope o algo así, pero no es tanto. Y yo hablo de esto, pero le decía, es que en realidad, si te fijas, ningún restaurante está preparado para ir con niños, ¿no? Tendría que haber, a no ser que sea un restaurante muy de niños, tipo, yo qué sé, yo estoy pensando en cosas tipo Pizza Planet y todo esto, cosas que tienen juegos y todo esto, ¿no? Y los niños son un poquito más mayores. Pero bueno, son cosas como mucho más específicas, ¿no? Pero en general los restaurantes no están preparados para que vayas con niños. Hay tiempos largos de espera y luego yo lo que le decía es que tendría que haber, lo que le decía a mi vecina, que tendría que haber una zona especial para familias en la que te atendieran más rápido, te sirvieran más rápido, mejor, al menos por mi experiencia, que sirvan antes al niño y que coma antes al niño y luego los padres, así se come por turnos tranquilo. Y luego lo que le decía es que yo había tenido una muy buena experiencia yendo a una restaurante, pero en ese momento fui a desayunar, y es que yo fui una vez, yo fui a Río y fui al Pau de Azúcar. Y arriba del Pau de Azúcar hay como una hay muchas cosas, y me senté en una cafetería. Y en esa cafetería-restaurante. Y en esa cafetería-restaurante estábamos al lado de... Pero era una cafetería normal, para adultos. No era para niños. Había una zona de juegos infantil y nos sentamos en una mesita que estaba al lado de la zona de juegos, y mi hija estaba como súper contenta, o sea, pero súper eufórica, toda feliz. Tenía uno de esos balancines que son tipo un caballito, no sé cómo explicarlo, que son de plástico, no son caballitos, son unicornios creo, de colores, y ella se subía encima y estaba ya a tope, o sea, se quedó como 15 minutos yo creo encima del balancín, balanceándose a tope, súper contenta, jugando de pa' aquí para allá, cambiando, ¿sabéis? No sé. Fue una experiencia mucho más agradable que la estándar, simplemente porque ahí habían pensado en poner unos jueguecitos para los niños. Y no era un restaurante o una cafetería temática para niños, era una cafetería o un restaurante normal. Y entonces, estas cosas pequeñas que cuando eres madre no las piensas en absoluto, o sea, yo cuando era madre no pensaba en estos rollos para nada, obviamente, ¿no? No sabía la complejidad que es ir a un restaurante con un niño o con una bebé. Que por cierto, otra cosa que al menos también en Brasil me pasa mucho es que no tienen tronas para bebés, son tronas ya para niños más grandes, ¿no? ¿Sabéis? Son estas cosas que parecen una tontería pero que te facilitan mucho la vida y que hacen que la experiencia sea más agradable. Entonces le estaba diciendo, todo el mundo nos dice de todo a las madres, o sea, toda la sociedad nos echa la culpa de todas las madres, pero la propia sociedad no está diseñada para las madres y los niños. Y aquí he puesto un ejemplo muy tonto, que es el de restaurante, pero voy a dar más, ¿vale? Y bueno, luego ella me decía que bueno, sus hijos ya son más mayores, que la verdad que les daba una tablet, porque es que si no se podía hacer nada. Había tenido como suerte, entre comillas, y al niño mayor le encantaba leer, entonces muchas veces en un restaurante se sentaba, de hecho esto es una conversación que ya tuvimos, que le dije, wow, qué fuerte, tu hijo está leyendo, qué bien, o sea, esto tiene que ser algo muy, no sé si dije la palabra especial, muy extraordinario, porque hoy en día los niños no leen tanto. Y me dijo, sí, a mi hijo le encanta leer, lee, tal y cual, y estaba leyendo creo que Harry Potter, si no me equivoco. Entonces, pues bueno, si un niño lee, pues yo de pequeña leía, esto es una gran ventaja, pero bueno, muchas veces los padres recurren a tablets y cosas así, porque es que es literalmente, ¿qué hago? ¿Cómo distraigo a mi niño? ¿Qué hago? ¿No? Y entonces, pues eso es lo que pasa. Y luego voy a dar dos ejemplos más, ¿vale? Voy a volver al ejemplo del avión, que es el que había iniciado la conversación. Y bueno, lo del avión creo que se ve menos claramente que el restaurante, porque es que realmente no sé cómo se podría adaptar un avión a un niño. Ya de por sí yo siento que los aviones no están adaptados a los adultos, a las personas normales. O sea, al final un avión, el objetivo que tiene es tener máximo rendimiento, hay un montón de asientos súper juntos, colas muy largas, que bueno, ya, si sois familia ya sabéis que normalmente en todos los aeropuertos te dejan saltarte las colas, pero bueno, ahora llega el niño al avión y es como, ¿qué hago? ¿Sabes? ¿Qué hago con él? Por ejemplo, en un vuelo de a lo mejor 2-3 horas no se nota tanto, pero en un vuelo súper largo es que esto es un show increíble, esto es un show muy, muy grande. Porque bueno, para empezar, el niño no tiene un asiento. Esto es algo que me parece fuerte, ¿no?
Yo creo que realmente por seguridad, si lo estudiaran bien, que bueno, seguro que lo han estudiado bien, pero quieren rentabilizar, el niño tendría que tener un asiento adaptado, como en el coche, y no este cinturoncito que le pones. Y bueno, está bien, seguro que también funciona, ¿no? Me imagino que si lo ponen es porque también funciona, pero el niño debería tener su propio asiento y adaptado, con un asiento, o sea, ¿sabéis? Tipo en el coche, me refiero, ¿no? Y es que se pudiese quedar más tranquilo, ¿no? Y con más espacio, pero no tiene que estar encima de uno de los padres en este cinturoncito, que yo entiendo que se tiene que poner para el despegue y el aterrizaje porque es importante, pero es como, no sé, muy incómodo. Yo creo que ya un niño mayor no entiende muy bien qué está pasando ahí, o al menos a mi hija le ha pasado. Y bueno, y aparte, qué putada que a mí me ha pasado, que estando mi hija encima de mí en el avión y no teniendo su propio asiento, me han hecho pagar por su billete. O sea, esto es algo aberrante, siento yo, pero bueno, esta sería otra conversación, ¿no? Y luego, durante todo el vuelo, aunque pilles un vuelo nocturno, es que son demasiadas horas, por ejemplo, hasta Alemania o hasta España, desde Brasil, es como, ¿qué hago contigo? ¿Qué hago contigo? Vale, sí, podemos caminar por el pasillo, podemos ir de arriba abajo, pero es que eso llega a un momento que ya no da más de sí, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Yo creo que, a ver, siendo súper idealistas, podría haber incluso una pequeña área de juegos que cuando no hayan turbulencias, pues los niños se podrían quedar ahí como en un tapechi, no me sale ahora la palabra, como en una alfombrita, como gateando, jugando, haciendo sus cositas, y luego ya, bueno, cuando hay turbulencias, pues se los coge, y cuando se tiene que poner el cinturón se los coge, ¿no? Pero es que es como que no hay espacio de movimiento, no puedes ir para ningún lado, es todo como muy claustrofóbico, esa es la palabra, es muy claustrofóbico, ya no solo para un niño, sino para un adulto. Entonces, en plan, ¿qué haces? Y es que la solución más sencilla es dar muchas veces una tablet. Yo a mi hija no le doy una tablet, no le pongo la tele, porque es que a la edad que está no acepta eso, ¿no? Pero ahora entiendo por qué muchos padres lo hacen, porque es que el propio entorno no está adaptado. Y antes me pasaba que oía mucho a niños llorando en aviones o en transportes públicos o por ahí, y pensaba, como creo que hace mucha gente, pero ¿qué hacen los padres? ¿Por qué no le hacen callar? Y realmente es que no es tan fácil hacer callar a un niño, no es tan fácil. El niño aún no entiende esto de que es, no sé cómo explicarlo, de mala educación autoexpresarse. Autoexpresarse es algo muy sano en realidad, pero en nuestra sociedad muchas veces lo vemos como algo de mala educación, y más si tenemos a un niño berreando, ¿no? Y bueno, pues él quiere berrearse, tiene la necesidad fisiológica de quejarse, de berrear, y entonces se pone a berrear. Y él no entiende que es una cosa de educación, es como que él siente que ahora tengo este sentimiento aquí en el pecho, quiero llorar, estoy, yo que sé, cansado o agobiado o enfadado y me apetece berrear, y berrea. Y ya está. ¿Sabéis? Es como una necesidad emocional para él en esos momentos soltar esos berridos, y no es tan fácil hacerlo callar muchas veces. Y así es, no sé. Ya cuando es un poquito más grande, pues que tiene 8 años, pues es todo muy diferente, ¿no? Si está dando patadas a un asiento, pues obviamente ya ese niño puede razonar. Pero con niños muy pequeños es difícil. Y ahora voy a poner otro ejemplo que quizás no me parece tan representativo de esto de la culpa materna, pero que sí que me parece muy importante para expresar esto de que el mundo no está hecho para las madres, ¿vale? Y para los niños tampoco, ¿eh? Ni para las madres ni para los niños, no está hecho para las familias en general. Y es que, ¿sabéis qué pasa? Yo me he planteado, ahora que soy mamá, claro, antes no me planteaba estas cosas, pero cuando eres mamá hay muchos problemas de logística, muchos problemas. Y por ejemplo, una cosa muy curiosa es que muchas madres llevan a sus hijos a actividades extraescolares y ellas no se llevan a ningún sitio. O sea, así tal cual, pues llevan a sus hijos al inglés o al pádel o a sus hijas al baile, donde sea, ¿vale? Y ellas no se llevan a absolutamente ningún sitio. Y tienen además la logística de yo voy, vuelvo, tal y cual, y no sé qué hacen en el tiempo que el niño está en el pádel o la niña en el baile, no tengo ni idea, ¿sabes?
no tengo ni la menor idea de lo que hacen mientras el niño está en la actividad extraescolar. Ya lo descubriré cuando yo sea madre, ¿no? A ver qué hago y qué hacen las otras madres. Pero estaba pensando, ¿cómo nadie ha pensado nunca que en un mismo centro la madre puede dejar al niño en una actividad extraescolar, ella irse a otra sala y hacer una actividad para ella? O sea, ¿cómo nadie ha pensado nunca en esto? El mundo está tan poco diseñado para las madres que nunca nadie ha pensado en esto, o al menos yo nunca he visto nada así. Vamos a poner un ejemplo muy concreto, ¿vale? Imaginamos. Llevo a mi hija al baile, ¿vale? Vamos a poner este ejemplo. Pero podría ser cualquier otra cosa, podría ser el inglés, podría ser el pádel, podría ser cualquier otra cosa. Pues imaginemos que llevo a mi hija al baile. Y digo, vale, pues ya que llevo a mi hija al baile, a mí también me apetece hacer clases de baile, de lo que sea, de zumba, de yo que sé, cualquier cosa. A mí también me apetece aprender a bailar. Pues en un mismo centro, la niña podría ir al baile, o sea, hacer su clase de baile en una sala, y yo podría ir dentro del mismo centro todavía a una clase de baile para adultos. Y así, en el momento en el que ella está en su actividad extraescolar, yo podría estar en mi propia actividad de adultos. Entonces es como que ese tiempo que es para ella, yo lo tendría también para mí, para hacer algo que me interese, aunque fuese una actividad como el baile, aunque no fuese descansar, ¿no? Entonces, pues me parece una idea y un concepto súper interesante que no he visto absolutamente nunca, que no he oído absolutamente nunca, y me parece... Y me parece, por cierto, estoy saludando a la gente a veces, y me parece que eso es un síntoma de lo mucho que se han olvidado las madres de sí mismas, porque a nivel negocio, a nivel cash, es más interesante tener 2 clientes que uno, ¿no? Entonces, no sé, ni las madres han reclamado este tipo de servicio, ni ninguna empresaria ha pensado tampoco en ofrecer este servicio, ¿no? Entonces este es un ejemplo que no se ve también lo que yo estoy diciendo de la culpa materna, pero sí que se ve que el mundo está muy poco adaptado a las madres y que ellas mismas se han olvidado de ellas mismas. Entonces, pues bueno, no sé. Entonces, creo que voy a ponerle al título "La culpa no es de las madres". Este es un tema muchísimo más complejo que podría seguir hablando en otro podcast, pero hoy lo voy a dejar aquí porque quiero ir a ver a mi hija. Estoy yo como por aquí dando vueltas y caminando, que ya sabéis que me gusta hacer podcast caminando y me encanta caminar mientras grabo el podcast. Y mi hija está en una brincadoteca, es decir, en una sala de juegos de mi condominio, que son los bloques de edificios en los que vivo, y quiero ir a verla un rato y quiero ir a pasear con ella, que hoy hace muy buen día aquí en Sao Paulo. Ayer llovió un montón, pero hoy hace buen día. Entonces, pues quiero ir con ella, pero simplemente para cerrar, decir que este es un tema muchísimo más complejo. Mañana quería subir un post a Instagram que bueno, también hablaba de la culpa materna, pero desde otra perspectiva. De hecho, creo que será un post que dice: la culpa materna es una herramienta de control social, y abajo habrá como un texto que explica más este concepto. Que tampoco le he oído decir nunca a nadie, pero que creo que es así. Entonces, pues bueno, esto de la culpa materna se puede mirar desde muchos ángulos, ¿no? Y yo hoy lo he mirado desde este ángulo, de que parece que la culpa es de las madres todo el rato y que son ellas las culpables y la sociedad le tira la culpa, pero en realidad es que es la propia sociedad la que no está ayudando a las madres. Y yo creo que un ejemplo donde se ve súper bien es lo del restaurante, y seguro que hay muchos más ejemplos, pero esos son los que se me han ocurrido. Entonces, pues nada, chicas, espero que os haya gustado mucho este episodio. A mí me ha gustado mucho grabar el episodio. Tengo muchas ganas de grabar más, pero ¿sabéis qué pasa? Lo que pasa es que no tengo siempre tiempo. Hoy justo ha salido este huequito porque he tenido 2 cancelaciones y bueno, pues así ha sido, ¿no? Y tal, pero bueno, en todo caso voy a intentar grabar más. Me propuse 1 o 2 episodios al día, cuando hacía tiempo me había propuesto, al día no, 1 o 2 episodios a la semana, y es curioso porque hace unos meses me propuse 1 episodio al día, pero eso era totalmente irrealista. Y bueno, nada, poquito a poco. Y bueno, eso, espero que os haya gustado el episodio, que os haya servido, que os haya hecho reflexionar. Food for thought, que se dice en inglés. Y hasta la próxima, queridas mamás lobas. Chao, chao. Hasta luego. Hasta la próxima.